Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren muy bien. Hoy tenemos una noticia que ha sacudido el mundo del espectáculo turco y sinceramente, nos tiene a todos un poco sorprendidos y, debo decir, bastante intrigados. Vamos a hablar sobre la reciente cancelación de la boda de Hande Erçel, y lo más impactante de todo, es que al parecer la cancelación se produjo tras unas declaraciones de su, hasta hace poco, pareja, Kerem Bürsin. Así que prepárense porque vamos a desgranar todos los detalles de esta bomba que ha explotado en el universo de las celebridades. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en esta historia, quiero recordarles algo súper importante: si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es totalmente gratuito y así se aseguran de no perderse ninguna de nuestras actualizaciones, especialmente cuando se trata de noticias tan jugosas como esta. Démosle al botón de suscribir. Ahora sí, vayamos al grano. La noticia de la cancelación de la boda entre Hande Erçel y Kerem Bürsin ha sido un verdadero tsunami mediático. Ambos actores son figuras muy queridas y seguidas, no solo en Turquía sino a nivel internacional, gracias al éxito de series como Senkalkam, donde compartieron pantalla y como todos sabemos, esa química traspasó la ficción para convertirse en una relación real que enamoró a millones. Durante años hemos sido testigos de su amor, de sus publicaciones tiernas en redes sociales, de sus viajes juntos y, como no, de los rumores y las confirmaciones sobre su compromiso y planes de boda. De hecho, hacía relativamente poco tiempo que se hablaba de que la pareja estaba inmersa en los preparativos de su gran día, e incluso se especulaba con fechas y posibles lugares. Todo parecía ir viento en popa, y la ilusión de sus fans estaba por las nubes, imaginando ya las imágenes de esa boda de ensueño entre dos de los actores más guapos y talentosos de Turquía. Sin embargo, de un momento a otro, todo ha dado un giro inesperado y drástico. Los primeros indicios de que algo no iba bien comenzaron a surgir hace unos días, con rumores de distanciamiento y tensiones entre la pareja. Al principio, como suele pasar en estos casos, se intentó achacar a la presión mediática, a las agendas apretadas o a simples malentendidos. Pero la realidad, como hemos podido constatar, es mucho más compleja y aparentemente dolorosa. El verdadero terremoto llegó cuando salieron a la luz unas supuestas declaraciones de Kerem Bürsin que habrían sido el detonante final para la cancelación de la boda. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante y a la vez un poco triste. Según lo que se ha filtrado en diversos medios turcos y se ha comentado en programas de espectáculos, las palabras de Kerem, pronunciadas en un contexto privado pero que lamentablemente se hicieron públicas, habrían sido especialmente duras y habrían tocado un punto sensible para Hande. Aunque los detalles exactos de lo que dijo Kerem aún son objeto de mucha especulación y no hay una confirmación oficial por parte de ninguno de los dos, las versiones apuntan a que Kerem habría expresado dudas importantes sobre su futuro con Hande, o quizás hizo comentarios que lastimaron profundamente a la actriz. Algunos reportes sugieren que podría haber sido algo relacionado con sus planes de futuro. Quizás Kerem manifestó no estar listo para dar el paso del matrimonio o incluso insinuó que su relación podría no ser lo suficientemente sólida como para durar para siempre, o quizás algo más personal y directo que hirió a Hande en lo más íntimo. La reacción de Hande comprensiblemente habría sido de shock y decepción. Imaginen la situación, planeando una boda, soñando con un futuro juntos, y de repente, las palabras de la persona que amas ponen en duda todo eso. Se dice que Hande, al escuchar estas declaraciones, se sintió profundamente herida y traicionada, y tomó la difícil pero firme decisión de cancelar la boda de inmediato. Y no solo la boda, sino que al parecer, esta situación ha marcado un antes y un después en su relación, llevando a una ruptura definitiva. Esto ha sido un golpe durísimo para sus seguidores, quienes los veían como la pareja perfecta, el cuento de hadas moderno. Ver cómo algo así sucede y además por supuestas palabras dichas por una de las partes, deja una sensación de tristeza y desilusión. Es un recordatorio de que por muy idílicas que parezcan las relaciones en el ojo público, detrás de las cámaras y de las sonrisas hay personas con sus propias inseguridades, miedos y, a veces, con la capacidad de herir. Además, la forma en que se ha desarrollado esta noticia ha generado un debate importante en redes sociales. Por un lado, hay quienes defienden a Hande argumentando que merece respeto, y que nadie debería jugar con sus sentimientos o comprometerse a algo tan serio si no está seguro. Critican a Kerem por supuestamente no haber sido honesto desde el principio o por haber comunicado sus dudas de una manera poco delicada. Por otro lado, hay quienes piden cautela, recordando que solo conocemos una versión de los hechos y que no sabemos exactamente qué se dijo ni en qué contexto.
También están aquellos que lamentan la pérdida de una pareja tan querida y expresan su esperanza de que, quizás en el futuro, puedan reconciliarse. Lo que sí es innegable es el impacto que esto ha tenido en la imagen pública de ambos. Anne Ercel, hasta ahora vista como una figura fuerte y enamorada, ahora se enfrenta a esta dolorosa decepción. Kerem Bürsin, por su parte, se encuentra en el ojo del huracán, con muchas preguntas sobre sus verdaderas intenciones y la forma en que manejó la situación. Las redes sociales se han llenado de comentarios, teorías y análisis, y como siempre, la información puede ser confusa y contradictoria. Es importante recalcar que hasta el momento, ni Hande ni Kerem han emitido declaraciones oficiales detalladas sobre los motivos específicos de la cancelación o de la ruptura. Las noticias que circulan provienen de fuentes cercanas, filtraciones y la interpretación de los medios. En el mundo del espectáculo, la verdad a menudo se esconde detrás de un velo de secretismo y especulación, y lo que vemos en la superficie rara vez cuenta toda la historia. Sin embargo, la magnitud de la noticia y la reacción del público sugieren que algo realmente significativo ha ocurrido. Esta situación nos invita a reflexionar sobre las relaciones, el compromiso y la comunicación. Nos recuerda que las palabras tienen un poder inmenso, tanto para construir como para destruir. Y en el contexto de una relación tan pública como la de Hande y Kerem, cada palabra, cada gesto, cada silencio, es analizado y magnificado. Es una pena ver que una historia que parecía destinada a ser un cuento de hadas termine así, al menos por ahora. Esperamos que con el tiempo ambos puedan encontrar la paz y la felicidad, ya sea juntos o por separado. Y sobre todo esperamos que en el futuro haya más transparencia y respeto en la forma en que se manejan estas situaciones tan delicadas. En resumen, lo que ha sucedido es que la esperada boda entre Hande Ercel y Kerem Bürsin ha sido cancelada abruptamente. La causa principal parece ser unas declaraciones del propio Kerem Bürsin que habrían herido profundamente a Hande, llevándola a tomar la decisión de poner fin no solo a los preparativos de la boda, sino a la relación en sí. Aunque los detalles exactos de las palabras de Kerem son especulativos, la noticia ha causado un gran revuelo y tristeza entre sus admiradores. Y bueno, así llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Ha sido una noticia impactante sin duda, y entendemos que haya generado muchas emociones y preguntas. Queremos agradecerles enormemente por haber llegado hasta aquí, y por haber compartido este tiempo con nosotros. Su compañía es lo que nos motiva a seguir trayéndoles las últimas novedades del mundo del entretenimiento. Ahora nos encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta situación. ¿Qué opinan de las supuestas declaraciones de Kerem? ¿Creen que Hande tomó la decisión correcta? Déjenos sus comentarios aquí abajo, nos interesa mucho leer sus puntos de vista. Y si les ha gustado este vídeo y les pareció interesante, no se olviden de darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares o con cualquier persona que pueda estar interesada en esta noticia. Y por supuesto, si aún no lo han hecho y quieren seguir estando al día con todas nuestras actualizaciones, hagan clic en el botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse nada. Muchas gracias de nuevo por estar ahí, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.